Cántalo, pa. Yo tengo un corazón hecho de bambú, de agua, tierra y moñinga. Lo forjaron las mujeres de mi tierra con un palote en fogón de leña bajo el calor de mi tierra costeña. Bareque, mi negro canta tu yerengue. Bareque, viva la gente de mi palenque. Ricky, ¿te va bien, Leo? Hey, bienvenidos a mi nuevo podcast, gente. Hoy estoy bien contento. José me está diciendo que se suscriban. Hoy estoy bien contento porque estoy aquí con un amigo de la vida. Estudiamos juntos, tenemos una conversación infinita hace un montón de tiempo. Hacía rato que habíamos querido tener esta conversación y hoy por fin. No había tenido esta conversación porque, no sé, hay como un montón de cosas y no sabíamos por dónde empezar. Bueno, pero dale, estamos aquí y aquí se pueden decir groserías y esas cosas. Sí, claro. O sea, que es un programa serio. Es un programa es un programa de mierda muy serio. Dale, eso va, eso va. No, sí, habíamos tenido como que muchas aproximaciones a los temas, pero como que nos había faltado como un comienzo, como una excusa para tener esta conversación. Javi, no sé si quieres empezar como contándole a la gente lo que has hecho antes, como para que se ubiquen y sepan más o menos de qué es lo que vamos a hablar. Sí, dale, bueno, yo ahorita me estoy desempeñando, digámoslo, como gestor cultural y esto comenzó hace mucho tiempo. Yo fui bailarín, soy gaitero, todo el tiempo me he venido desempeñando en el área de la cultura. Yo comencé en Blas de Lezo, en el barrio Blas de Lezo, con una señora que se llama Lourdes Murillo. Bailando. Sí, es que un día estaban practicando una corte y yo tenía como 12 años ya. Y no me metieron, obvio, estaba pelado. Y entonces yo comencé a bailar como Michael Jackson ya. Y ella era la directora del grupo y yo vivía al lado de la señora. Y ella es un personaje muy simpático, ya está viejita. Yo la última vez que la fui a visitar no me reconoció. Y entonces yo como estaba bailando con Michael Jackson, y ella dijo, no, ese va para el grupo, ese va para el grupo. Y ahí fue donde comenzó todo este rollo. Y mira ya por dónde va la vaina. Entonces, yo pues vi el tema de las convocatorias, yo me metí en eso, a raíz de eso, digámoslo, comencé a conocer gente, comencé a trabajar con un gestor de la ciudad que se llama Rafael Ramos, un gestor que ha tenido una experiencia muy amplia a nivel nacional e internacional. El director del Mercado Cultural del Caribe. Sí, señor, director del Mercado Cultural del Caribe, director de la Escuela Taller Tambores de Cabildo, Rafa también fue manager, ¿verdad? fue manager de Totola Momposina, de Petrona Martínez, de Telvina Maldonado. Tiene un proyecto que se llama Los Veteranos del Caribe, manager de Cholo Valderrama, de Creole en San Andrés. O sea, Tiene un recorrido grandísimo. ¿Cuál es el motivo de esta conversación? Me estabas contando que fuiste de gira a Bogotá. Estuve Sí, algo bueno, atento de eso. Antes había hecho una gira por Europa, sí. pero esta gira hacia Bogotá marca como un giro estético, comercial, discursivo de la banda y tuyo, personal también. Bueno, primero, ¿cómo lo reciben y cuál es ese giro que los motiva a ir hasta allá? Ricky, bueno, el proyecto es muy en rap, ¿no? Y yo creo que, bueno, como para que la gente también darle un poquito de contexto a la cosa, yo me conozco con Luis Miguel, que es Ralán, que es un gestor, líder social de un corregimiento de San Onofre que se llama Libertad. Entonces yo me conozco con él en el marco de un proyecto que se llama la Expedición Sensorial por los Montes de María. Comenzamos a trabajar juntos. Cualquier día yo le dije, Luis, pero, o sea, yo era coordinador de formación del proyecto y él era formador. Entonces yo era el coordinador de él en ese proyecto.
Y trascendimos la relación laboral, ya una relación un poco más de amistad, de colegaje, y yo vi su proyecto y dije, Luis, a mí me gustaría participar en tu proyecto, o sea, ayudarte en toda esta cuestión. Así pasó. Un día cualquiera veníamos trabajando y habíamos grabado una canción que produjo Iván Benavides, es un productor colombiano muy importante. Fue después de la gira por los Montes de María, eso. Epa, después que fuimos sí señor, que después que fuimos a los Montes de María. Entonces produjimos la canción y tal, y un día me llama, en 2021, me llama la esposa de Luis, y me dice que se tenían que ir del pueblo. Y yo, ay, esa vaina, mi fe. Resulta y pasa que hay un gestor, hay un reclamante de tierras, líder social indígena en la comunidad que se llamaba Jaime Basilio. Y resulta y pasa que el día anterior quitaron la luz del pedazo donde vivía Jaime Basilio. Llegaron unos tipos y lo mataron. Entonces Luis fue, y cuando Luis ve esa situación, él hace un Facebook Live. Y entonces él denuncia el asesinato, el sicariato Kuwait. Y resulta y pasa que los que comandan hasta el sol de hoy, hasta nuestros días ahí, es el Clan del Golfo. El Clan del Golfo pues no estuvo obviamente nada contento con esa denuncia, Claro. Y lo amenazaron. El man lo amenaza y el man sale, nosotros, bueno, me llama la esposa, él estaba como un poco aturdido con lo que estaba pasando. Y tuvimos que sacarlo de allá con mucha gente participó de eso, no, o sea, obviamente no fui yo solo, yo llamé a... Quiero, para que se haga una idea de lo que es salir de libertad, solamente sale un bus diario, Uno solo, sí. y es un bus que roza ya casi con lo infrahumano, man. Sí, Yo salí con dolor de cabeza, rodillas. Fue una cosa terrible. Me imagino que esa salida, o sea, a eso traumático que es traumático ya en sí, sí. Agregarle el drama de tener que salir huyendo porque te van a matar. No, y de hecho a él lo tuvo que sacar a la Infantería de Marina. Okay. La Infantería de Marina fue la que lo sacó. Y bueno, él llega a la casa, compa, eso no se me olvida. Yo todo el tiempo estuve trabajando yo llevaba ya varios años trabajando en los Montes de María, con todos estos temas de paz. Y yo siempre había escuchado el tema del desplazamiento y todo lo que pasó en los Montes de María. A mí, quienes me contextualizaron a mí de todo lo que pasaba en los Montes de María y lo que pasó eran los mototaxis. ¿Por qué? Porque a veces duraba 1 hora, los Montes de María es muy grande. Entonces yo duraba 1 hora en una mototaxi y entonces venía el de la moto y ahí hablábamos. Ya. Entonces el man y me dice, compa, ¿y usted qué hace aquí? No, yo soy gestor cultural, estoy ya trabajando en un proyecto. ¿Ese proyecto de qué es? No, un proyecto de construcción de paz. Y yo les decía, no, porque tal. Y más me contaba su historia. Muchos de ellos eran víctimas del conflicto. Y me contaban lo que pasaba, por ejemplo, o sea, lo que pasó, unas cosas muy horribles. Horrible, O sea, fea. Hay un corregimiento de San Jacinto que se llama Las Palmas. Y eso, o sea, la escena era cruel. Era como unos jeeps que se chocaban entre sí, había una fogata y mataron gente, o sea, como una cosa así que algunas personas me lo explicaban, que es como una orgía de sangre, de muerte, o sea, una cosa muy, muy horrible. Y yo todo eso lo escuchaba, pero cuando Luis sale de allá, ya yo vi el conflicto, ¿sí me entiende? O sea, ya es diferente. ¿Y qué pasó? Cuando él llega, nosotros nos pusimos de acuerdo. Entonces, mi hermano, aquí hay una opción. Y es que esto que vamos a hacer y que hemos venido trabajando en un tiempo, esto tiene que ser exitoso, marica. O sea, porque ¿cuál es la otra? O sea, que te devuelva la libertad, no es. Y nos pusimos de acuerdo. Bueno, compa, usted dedíquese a escribir música y yo me dedico a escribir proyectos. Y vamos a grabar el álbum. Lo que los dos sabían hacer. Ajá, sí. Compa, en 3 meses el man me entrega a mí un álbum de 10 temas. Me dice, Javier, ahí están las canciones. Habían canciones que ya estaban avanzadas. Me acuerdo que cuando fuimos estaba esta, que tengo un corazón hecho de bambú. Ese Barek. Entonces el man viene y me dice, compa, ahí están las canciones. Y yo le digo, bueno, compa, ahí están los proyectos. Y arrancamos.
nos ganamos en ese momento una convocatoria de la Fundación Ford, nos ganamos una convocatoria de Sucre, del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de Sucre. El Centro de la Cooperación Española también nos dio un apoyo que yo siempre, y voy a aprovechar este espacio para decirlo, estaré agradecido con Patricia Giraldo. Ella hoy no está en el centro de formación, pero fue una persona clave. Cuando nosotros la necesitamos, ella estuvo ahí. Siempre. ¿Ya? Siempre fue un espacio muy abierto. Y Claro. para todos los proyectos, siempre. Sí, claro, y es que, o sea, el Centro de Formación de la Cooperación Española ha jugado una función bastante destacada en la ciudad que hay que reconocer. Sí, hay que agradecer. Ya, y entonces, nada, arrancamos y Ricardo, o sea, parece increíble, pero Luis sale en marzo, creo que en 7, y nosotros en julio ya teníamos el álbum. O sea, y no teníamos ni un peso. O sea, no teníamos las canciones completas, no teníamos ni un peso para grabarlo, no teníamos nada. Y antes de agosto, ya teníamos el álbum. El álbum grabado en estudio con grandes músicos, Juan José Pérez como productor, los compañeros de La Boquilla, Joel Guaidis, ahí Cecilia Silva, la Niña Bantú, Deli Delanois, o sea, un bombo, Yuleisi Contreras, o sea, un combo muy bueno. Yo fui a ver el lanzamiento justamente ahí en la cooperación. En la cooperación. Entonces nosotros teníamos el álbum, hicimos el arte que también una compañera que se llama Soma, que es una artista visual, y nosotros en noviembre ya estábamos lanzando. Fíjate, y entonces fue una cuestión muy dura. De hecho, yo recuerdo, hay una canción muy, muy particular que se llama Vámonos del Pueblo. Yo no soporté estar en la cabina del estudio. O sea, yo estaba ahí oyendo la canción y este man cantando y yo, o sea, marica, Todavía de pegar. o sea, yo no pude, marica, yo no puedo estar aquí. Y me salí, entonces nosotros llegamos a la conclusión, bueno, ya tenemos esto, vamos para afuera. Y efectivamente fuimos a Europa. Y en ese viaje... Me acuerdo que estaban bien ansiosos de ese viaje. O sea, porque además, primera vez que yo salía del país, Claro, fue un rollo, Ricardo. Yo me voy adelante, porque además no pudimos llevar la banda completa, no tuvimos la... Pero fueron solamente Luis Miguel y tú. Sí. Entonces yo dije, Luis, yo me voy adelante, yo organizo todo para que cuando tú llegues, ya vienes a hacer lo tuyo. Entonces yo me fui un mes antes, estuvimos en Barcelona, y cuando estábamos allá yo conseguí los músicos, varios espacios, un espacio en televisión. Estuvimos allá en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el programa de televisión que ellos tienen. Allá entrevistaron a Luis y tal. Tuvimos un toque en un bar que se llama Diobar allá en Barcelona. Estuvimos conversando con personas también desplazadas, pero que tuvieron que irse al exilio, que también, o sea, otro tipo de desplazamiento. Yo después de un mes allá, hablo con Luis. Oye, Luis, ya estás en el aeropuerto, ¿no? Sí, compa, ya estoy aquí, ya voy a arrancar, todo bien. Bueno, bacano, yo me eché a dormir, Ya de pronto yo recibo una llamada. Ajá, Luis Miguel, que no, Javier, estoy aquí en Ámsterdam, pero me van a devolver. Y yo, ¿cómo así? Y, che, ¿lo que está pasando aquí? No, me van a devolver porque inmigración no me va a dejar pasar porque ellos dicen que yo no cumplo los requisitos para entrar a Europa. Y yo, ¿cómo así y tal? Compa, me llaman man de inmigración. Entonces, o sea, a mí desde Ámsterdam me llaman estando yo en Barcelona. Y me dicen, ¿usted conoce a Luis Miguel tal? Yo sí, yo conozco a Luis Miguel Caraballo Estremor y tal. Nosotros somos artistas, nosotros somos músicos. Venimos a traer un mensaje de paz a través de nuestras canciones. Venimos a conversar con gestores de acá y tal. Ah, de paz. ¿Cómo así paz? Sí, porque lo que pasa es que nosotros hacemos una música precisamente narrando historias que pasaron en el conflicto armado. O sea, yo le eché todo el cuento a man. Y el man sale cuando yo me callo, sale que, o sea, que él es guerrillero. Compa, esa vaina, a mí me cayó un balde de agua encima, marica. Porque, Ricardo, es que tú eres víctima. Y el hecho de ser víctima te cierra entonces las puertas
por ser víctima. O sea, es una revictimización ahí que va y yo no entendía. O sea, yo en mi ignorancia, en mi ingenuidad, yo dije, no, marica, este man, nosotros decimos que venimos a dar un mensaje de paz acá. Nosotros estamos montados también en el discurso de esa nueva narrativa de lo que es Colombia. Y de pronto resulta que yo pensé, no, nosotros llegamos allá, no, bien, bacano, un mensaje de paz. Ahora con lo de Ucrania, no joda, estos manes vienen acá y resulta y pasa que no. O sea, tú eres una víctima y como eres víctima, entonces no puedes entrar por tu calidad de víctima. Sí, y bueno, regresan de esta gira, Javi. Regresamos de esta vaina y ahora, después de toda esta media hora de habladera, voy a contestar la pregunta. Resulta y pasa que nosotros fundamentamos el proyecto de manera inicial en lo que son las convocatorias de estímulos. Ajá. Entonces presentamos proyectos aquí. Explícale a la gente que es una convocatoria de estímulo para el que no entiende, no está en el medio y no conoce. Okay. Las convocatorias de estímulos las saca el Ministerio de Cultura y las entidades territoriales que tienen dentro de su campo de trabajo la política cultural. Entonces, por ejemplo, en el caso de los departamentos, en el caso de los municipios y a nivel nacional, pues el Ministerio de Cultura. Y también hay convocatorias que son de cooperación internacional también para la creación de productos artísticos, que puede ser música, teatro, audiovisual en general. Entonces, básicamente tú compites. Es una competencia que tú tienes ahí con varias gente y el mejor proyecto es el que le dan el estímulo. Y así fue que nosotros lo hicimos. Y hay un detalle, Ricardo, y es que nosotros comenzamos a hacer una reflexión y es que pensamos que era hora de que el proyecto se expandiera un poco más, porque estábamos en el escenario institucional. ¿Se expandiera en qué sentido? ¿Más bandas? No, más, digamos, más público, más difusión. Entonces sucede que estamos en el escenario institucional y entonces si viajamos es porque nos ganamos la convocatoria. Si tal cosa, o es porque nos ganamos la convocatoria. Si tal otra cosa, o es porque nos ganamos la convocatoria. Y hemos sido efectivos en ganar convocatorias. Pero entonces eso de alguna manera te lleva a un escenario que es meramente y fundamentalmente institucional. Y nosotros queremos también que el proyecto sea recibido por el público, por la gente, que el fundamento, o sea, que el proyecto encuentre un asidero en un público cotidiano. Claro. Y a eso le estamos apuntando. De pronto no hacer los más masivos. De pronto no, ahora no. Si nos vamos a encontrar un nicho, como un hogar. Pero que sea de la gente. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Nos presentamos en la convocatoria del IPCC, fíjate. Y lo pensé muchas veces, que lo juro. Y bueno, y nos ganamos esa vaina y nosotros dijimos, bueno, pero ven acá, aprovechemos que nos ganamos esa convocatoria y salgamos del escenario institucional. Vamos a Bogotá. Tenemos ya unos espacios, precisamente la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, pero hey, vamos a midámonos para ver si la gente, si nosotros tenemos gente que le guste lo que estamos haciendo. Si movemos la gente. Correcto. Y hablamos con los compañeros de Latino Power. Es un espacio, una sala de conciertos en Bogotá, gente que suda la camiseta por la música independiente, es un lugar. O sea, ahí hay que tocar, mejor dicho. Y entonces nos recibieron, vendimos boletería, hicimos todo y la gente fue. La gente fue, nos fue bien. ¿Cuánta gente hubo? Yo le pongo como, no sé, como a mí unas 100 personas. 100 personas. Por ahí, más o menos 100 personas, entre 80 y 100 le pongo yo. Y es la primera vez que nosotros salimos a vender boletería aquí. Sí, y conseguimos. Yo me impresionaba porque había gente que se sabía todo el repertorio de Luis Miguel. ¿En serio? Ya, se lo sabía y yo decía, bueno, o sea, vamos bien. Y la idea es... ¿Eran costeños o eran cachagos? Había gente costeña, sobre todo de Sucre, que vive en Bogotá, que fue allá, estudiantes y... Desplazados también. Bueno, no tengo ese detalle, la verdad. Pero sí, mucha gente vota, o sea, del público gente vota y nos fue bien. Entonces nosotros queremos precisamente eso, Ricky, porque es que también nosotros tenemos que una reflexión. Claro. Y es el tema de las convocatorias como tal. O sea, tú te puedes ganar 1000 convocatorias, pero si tú no tienes digámoslo así, un soporte social
de un público que te está acompañando, entonces es como si tuviesen una llanta espichada. Claro. Porque de pronto tú puedes llegar a la terrible conclusión de que tú eres puro discurso y que tu música no es buena. Sí, Que pasa mucho. Hay como hay un problema, me parece a mí, en el diseño de las convocatorias en general. Y es la idea, o sea, ¿por qué existe una convocatoria, digamos? Una convocatoria parte de la idea de que la cultura necesita un estímulo inicial, claro. porque la cultura en sí misma no es como fácil de canalizar a través de vías mercantilizantes o que construyan un negocio, digamos. Es que, Ricky, la cultura tiene un lío, y es que tú para arrancar necesitas un capital un poco amplio. Y no te lo prestan los bancos. Y no, ajá. Entonces, por ejemplo, tú para grabar un disco, para esa cosa, o sea, la convocatoria funciona un poco como un capital semilla, Exacto. algo así. Y que precisamente va orientado a lo que tú dices. O sea, tú tienes ese capital, tú desarrollas el proyecto, pero la idea es que cada día seas más independiente de la convocatoria. Y eso por el tema de la sostenibilidad. Porque ¿hace cuánto nos saca una convocatoria y cultura, por ejemplo? Que ahorita lo hablaremos. Y entonces, pero también hay otro tema. Es el tema por el lado de la sostenibilidad, pero también por el lado de la calidad de lo que tú estás haciendo. Hermano, si tú, creo yo, y es una conclusión a la que yo he llegado que puede ser debatible, pero si tu proyecto solo y exclusivamente vive de convocatoria, y si tú cada vez que tocas porque te ganaste una convocatoria, y si tú viajas porque te ganaste una convocatoria, es posible de que tengas que hacer ajustes en el proyecto. Claro. Si a ti no te llaman de ningún lado, si a ti no te llaman de ningún lado a tocar, o te invitan o reconocen un esfuerzo, eso te tiene que timbrar. Eso te tiene que llevar a reflexionar, ¿por qué no tengo gente? O sea, ¿por qué nada más toco el 9 de abril, que es el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas? ¿Por qué nada más toco el cumpleaños en Cartagena? ¿Por qué nada más toco en el mes de mayo, que es el mes de la herencia africana? ¿Por qué nada más toco en esas fechas? ¿Por qué nada más toco en noviembre? Porque además es como que tú que ganas convocatorias cada tanto, y me corregirás si no es así, hay como un lenguaje ya hecho para la convocatoria. Tú sabes qué vas a decir para ganar. Claro, sí. Y me parece que entonces las convocatorias están hechas para premiar el proyecto, no el producto. Son dos cosas distintas. Está de clavo. Los proyectos que se ganan, o sea, las propuestas que se ganan, las convocatorias son las propuestas mejor escritas y no necesariamente los mejores proyectos. Porque tú también has sido jurado, Javi. Yo también he sido jurado. Y te tengo unos cuentos que, bueno, ahí vamos desarrollando la conversación. Javi, pero yo lo que, saliendo un poquito de esto y viendo un poquito más desde afuera, ¿a ti te parece que esto es inocencia? O sea, digamos, el que las convocatorias no sean desescalables, o sea, que permitan que el sector cultural siempre esté propenso a ser dependiente de ellas y todo esto, ¿te parece que es inocencia o hace parte, no sé, de algún tipo de utilitarismo también, de algún tipo como de uso del sector? ¿De dónde viene esto? Porque yo estoy seguro que nosotros no somos los únicos que lo pensamos, ¿sabes? Y esa gente que está allá arriba, que administra todo esto, seguramente que lo ve más claramente que nosotros. Pero es que, Ricky, mira, ¿qué pasa? Las convocatorias yo pienso que es una etapa en los proyectos, que una etapa en el sentido de que inicialmente es fundamental, pero que tú deberías tener de pronto la posibilidad de ir desprendiéndote y ya no ser tan dependiente. Pero lo que no quiere decir que tú renuncies a ellas, sino de que ya tú de pronto no estás, o sea, que si no te ganaste la convocatoria, ya no hiciste la gira o no hiciste la vaina. Entonces eso es eso, que tú inicialmente estás dependiendo, pero después te vas apartando. Pero yo pienso que son fundamentales. Fundamentales, Ricardo, en el sentido que es realmente donde, de una manera, digámoslo, más, ¿cómo será?
O sea, en la manera donde más se democratizan los recursos que hay para la cultura. Y que esa cuestión allá en los municipios, en los pueblos, adquiere una relevancia muy importante. Porque es que la gestión se da ya de una manera diferente acá. Te voy a decir una cosa, se ve mucho en los municipios y en los corregimientos por lo menos te voy a hablar de Bolívar y de Sucre, que es donde yo conozco. Son mujeres y por lo general más mujeres que hombres, pero bueno, mujeres y hombres, pero por lo general más mujeres que tienen su grupo de danza, por ejemplo. Compa, y que es gente que deja de comer para comprar un vestuario. Es gente que dice que en el pueblo hay muchas cosas negativas y que ellos piensan que a través de la danza, de la música, ellos pueden generar un escenario protector para los pelados del pueblo. Y es gente que de pronto necesita un apoyo para formular un proyecto porque no tienen de pronto la experticia o la vaina, pero que están ahí trabajando, se presentan a las convocatorias, algunos se las ganan, algunos no. No tienen que estar mendigándole al alcalde del pueblo a que les deje Una limón. un apoyito ahí, sino es gente que si se gana una buena convocatoria, por ejemplo, de concertación, ya tienen ahí para trabajar 8 meses, Claro. ya con sus pelados. Es gente que, por ejemplo, una cosa, está la señora que tiene un patio grande y ahí ensayan los pelados. Bueno, ya a las 9 de la noche, bueno, ya váyanse, y de pronto tú ves un pelado ahí que no se ha ido, no se fue, y le preguntas, mijo, ¿por qué no te has ido? Y es pelado que no se han ido porque no tienen para comer en su casa. Ya. Entonces, en ese escenario, hay una convocatoria, juega un papel importante. Pelo, claro. Ya. Porque no es que te va a dar para alimentar pelado, pero sí te va, o sea, o por lo menos no a todo, o incluso hay convocatorias de cooperación internacional que te dan para dar refrigerios. Sí. Y esa vaina ayuda, ya. Y entonces a ese nivel se da la gestión de la cultura en muchos municipios de Bolívar. A ese nivel de corazón, de gente que no es que se está ganando el bojote de plata con eso, sino que es gente que tiene como una ilusión, una esperanza, que cree que la música, que la danza va a implicar un cambio, un impacto en la vida de las personas y sobre todo en comunidades que fueron afectadas por el conflicto. Pero está esta gente que lo hace por pura pasión, Javi, pero también está esta cosa que yo no sé si sea tan así, no estoy tan seguro de que sea tan así, pero me parece que la convocatoria también impide, o sea, la cultura de la convocatoria, es decir, la gente que está solamente pendiente de la convocatoria, que el sector entero se vuelque a estar pendiente de la convocatoria, no sé qué, no permite la construcción de escenas culturales. ¿En qué sentido? Ajá. En que los argentinos se sindicalizan y arman entre ellos un nicho de negocio. Tú, primero se organizan legalmente, ¿no? Sí. O sea, ellos dicen, mi hermano, me vas a pagar esto, ¿sabes? Estas son mis horas de trabajo, voy a trabajar de tal hora a tal hora, me vas a pagar esto. Y luego organizan como escena, ¿no? Una escena de temporada de teatro de tal día a tal día. Eso por supuesto necesita un capital inicial y todo, pero es que eso no sucede acá. Okay. Y me pregunto si tiene que ver con que la escena está volcada esperando que suceda un milagro, que uno se gane una convocatoria. Es que, Ricky, también hay un detalle ahí y es el tema de la construcción de públicos. Ya. O sea, nosotros aquí en la ciudad de Cartagena, por ejemplo, hay gente que habla mucho de la champeta. No, que la champeta, que hay mal. Por ahí mal. Por ahí hay gente que dice, no, jamás se les ocurra interpretar la champeta como un modelo de emprendimiento, porque no, así no, tal. Y tú te das cuenta una vaina, que es un nicho de mercado que lleva más de 30 años de estar construyéndose. Sí. Donde hay empresarios que se han dedicado su vida a eso. Y entonces aquí tú pones un pico y el pico se te llena. Claro. El pico llena más que el artista. Pero no ha pasado lo mismo con otra gente, ni siquiera con otro género. No ha pasado. Y no ha pasado al amparo tampoco de las políticas públicas, porque también hay que decir que la champeta se genera al margen de todo esto. No, es que ni siquiera al margen, Chris. O sea, yo esa vaina
ahora que tú mencionas eso, yo digo, a pesar A pesar. del distrito, la champeta es lo que es hoy en día. O sea, ha estado en margen, como tú dices, y a pesar del mismo distrito, porque el mismo distrito ha querido censurarla. Muchas veces. Ya, y entonces ellos, a pesar de eso, están todavía a flote y cada día parece que van más para arriba. Ya, pero ellos se dedicaron a crear un público. Entonces, con lo que tú dices con los otros sectores, hay gente que ha venido haciéndolo, pero que no tienen la misma acogida. Y entonces, por ejemplo, tú traes un grupo aquí, no sé, un grupo muy bueno de música afrolatina o de música Cholo Valderrama, tú lo traes aquí y cuánta gente pagará la boleta para ver Cholo Valderrama. Y no es gente, ojo, que no es porque la gente sea bruta, porque tampoco me gusta ese discurso, sino es porque la gente no ha tenido la oportunidad de formarse en la apreciación de otros tipos de música y de otros tipos de oferta cultural. La educación artística aquí es bastante precaria. Claro, y es la formación de público, Ricky. Ya, lo que hace el Instituto de Patrimonio y Cultura realmente es una oferta. Lo que ofrece el Instituto de Patrimonio y Cultura en su gran mayoría no es una oferta profesional, porque no se paga bien. Entonces la gente que aquí que tiene mucha, digámoslo así, mucho recorrido y que tiene un producto profesional para darle a la ciudad, pues muy poco Claro, paga, porque no hay remunerado. claro, Sí, claro. eso, Entonces, acá ganó más. mi otra, bueno, Me parece que hay como un problema aquí que pocas veces la gente señala, mm, y es que esta dependencia que se crea también del sector cultural subordinado a la espera de convocatoria, eh, mm, también tiene como intereses políticos de fondo. Y hay cosas ahí que tal vez están ligadas con temas que pocas veces se reconoce, y que pocas veces se habla, y es como el tema de la gentrificación. Hablábamos de este tema antes, y yo te decía que probablemente el trabajador de la cultura sea el principal trabajador de la gentrificación. Uno lo ve desde afuera, y porque generalmente los bancos te dicen, no, una casa se valoriza sola, claro. eh, como si el patrimonio se patrimonializara solo, ¿no? Ujú. Pero en realidad lo que sucede es que hay gente trabajando, o sea, el que genera la diferencia de valor entre un valor actual y un valor futuro Ujú. es un trabajador, y muy probablemente ese trabajador es un trabajador de la cultura. O sea, estas instituciones como el IPCC lo que hacen es crear agenda estable, Ujú. barata, además. Por eso era porque tú dijiste que es mal pago, además. Sí. Pues ahí era donde iba a ser el vínculo. Genera una agenda muy barata, y que además genera una plusvalía, o sea, un aumento del valor, no solamente patrimonial, sino además de las bienes raíces que están en el perímetro del patrimonio. Entonces, me parece que hay un uso de la cultura en esta construcción de discurso. O sea, que esta dependencia sí es utilitarista en ese sentido. Pero, Ricky, ahí yo eso lo he pensado y pienso que, o sea, llego a la conclusión de que también depende de cada caso, ya, en el sentido de que yo sí creo que es posible que de pronto un organismo rector de la cultura de un lugar pueda terminar generando esa contradicción. De que yo genero un espacio cultural, por ejemplo, en Monpós, no, que lo que en su momento fue el Festival de Jazz de Monpós, entonces se genera toda una agenda, entonces resulta y pasa que hay un poco de gente que, bueno, Monpós es un vividero bacano y se va para Y Monpós ahora terminan en ética, los Bien, no terminan en otro lado. O sea, eso como un ejemplo, poner un ejemplo ahí de eso. Pero también es cierto que el sector cultural, al margen de las instituciones, no tiene capital para generar generar eso que se puede generar de una institución. O sea, me refiero de que que tiene capital, dice económico, ya, y no lo tiene, o sea, no Pero tiene. ¿no te parece que el que no tenga capital económico responde justamente a esa? Yo siempre digo esto, porque a veces no se necesita capital, Ajá, claro. justamente por lo que estabas hablando ahorita. Mi tía
vivía en Getsemaní. Yo creo que te eché esta historia. Mi tía vivía en Getsemaní y ella tenía una casita al lado de la iglesia de la Trinidad, muy bonita. Y ella alcanzó a aguantar los primeros embates de la gentrificación. Ella alcanzó a vender ya más o menos cuando ya el Getsemaní estaba consolidado y lo vendió a un buen precio. A los pocos días de que ella se va de ahí, yo paso por ahí por la casa y veo que en la puerta hay un letrero que dice: aquí vivió Jorge Artel. Hasta el sol de hoy está ahí todavía. Está ahí. O sea que para ti, o sea, tú vendiste una casa. Es correcto. Sí. Pero cuando tú vendes la casa, inmediatamente después de que tú la vendes, ya eso es patrimonio. Sí, y hay un escenario simbólico que la rodea. Y para eso no necesitaste plata, ¿sí? Correcto. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí. La idea del patrimonio es en cierto sentido muy especulatoria. Y para la muestra está el caso de estos de los cocheros que están en el centro todo el tiempo, que están inventando su historia. Casi todas las construcciones son especulativas en ese sentido. Y esa especulación responde también a la impotencia me parece, pues, a la impotencia de las entidades culturales porque no tienen capital económico y porque justamente producir especulación es lo que produce que ese valor actual tenga posibilidades de valor futuro también. Y es que, Ricky, eso, o sea, bueno, la gentrificación te propongo una matizada, pero que se engloba sobre el concepto de gentrificación y creo que ahí vamos a encontrar vamos a tener un punto de encuentro. Lo que está pasando en Barranquilla con el carnaval. O sea, la gente del pueblo la están sacando, maestro. Y el gran capital está sacando a la gente del pueblo y está metiendo al que tiene para pagar el palco, ¿ya? Y no estamos hablando de construcciones específicamente, pero es un ejemplo ahí de cómo el capital desplaza a la gente. Claro. Entonces ya tú no puedes sentarte ahí a ver los grupos, sino que tienes que pagar un palco porque el capital dice de que ahí tienes que pagar, ¿ya? Y entonces, resulta que los que hacen todo son los gestores culturales. Por eso te lo menciono, ¿ya? O sea, la gente de la cultura terminó creando un servicio de consumo que terminó generando un fenómeno, digámoslo así, de gentrificación dentro del mismo carnaval. En Medellín está pasando también. Es correcto. Y en Medellín también de la forma más cruel, porque lo que venden es la guerra. Las consecuencias de la guerra, la comuna, vamos a la comuna, y eso es cool, man. ¿Qué va a ser cool? Eso es como necrocultura también, ¿sabes? Es una cosa bien rara. Yo todavía la gentrificación no la alcanzo a dimensionar bien. O sea, yo entiendo que hay ahí como... hablamos mucho al respecto del caso de Baobab. ¿Te acuerdas de esto? Y a mí me parece que en general lo que pasó ahí fue que hubo una mala formulación de la crítica. ¿Cuál fue la crítica? La corrección política. Sí. No, como... que ya sabemos a qué va eso, ¿no? Y me parece que en ese sentido Baobab respondió bien. Una amiga por esos días me contaba que había ido a una fiesta del High Festival y que en la entrada del High Festival había una chica negra, muy negra, haz de cuenta, no sé, color carbón, digamos. Y la gente la tenía en la puerta para que se tomaran fotos con ella. Y ella me lo dijo: no, esto es indignante y no sé qué. Y yo le preguntaba: ¿pero de qué color era el celador que te abrió la puerta? Era negro también. Pero él es invisible. Claro. La que estabas viendo era la chica que estaba ahí arriba. O sea, ¿y qué pasó a la postre? A la postre pasó que la situación de las mujeres que bailaron mejoró. A partir de la crítica. A partir de la crítica, o sea, ellas ahora son más ricas, ganan mejor. Es posible que ahora sean desempleadas. Es probable que ahora sean desempleadas, exacto, que fue una cosa de la que hablamos, ¿no? Entonces, creo que, y esto tiene mucho que ver con una cosa que me habías dicho, es que mucho de este sector cultural se ha llenado de mucho activismo. Sí, es que eso es delicado, Ricky, porque es que yo no hago activismo cultural.
yo soy un trabajador de la cultura. Ajá. O sea, yo trabajo con gente que vive de la cultura y nosotros no, o sea, no nos asumimos como activistas culturales. Este es nuestro trabajo. Y resulta y pasa que también me gustaría como contarte algo para llegar hasta ahí, y es que algo sí es muy cierto, y es que el sector cultural ha fallado en construir una agenda de sector en Cartagena y a nivel nacional. Nosotros nos ha costado trabajo construir una agenda de sector. Entonces, ¿qué sucede? Una agenda de sector te refieres a una agenda al margen de la institucionalidad. También, es que así, porque ¿qué pasa? Si tú tienes una agenda al margen, tú terminas vinculando a la institucional a la institución dentro de tu agenda. Claro, tú los llamas. Es correcto. No es como que ellos llegan y imponen las categorías ni nada. Y para bola lo que ha pasado. En el gobierno de Uribe, yo recuerdo mucho que todavía se habla de eso, y es el tema del rescate de las tradiciones culturales. En esa época se hablaba mucho de eso. O sea, yo lo relaciono con los gobiernos, no es que él lo haya impulsado, sino que lo recuerdo de esa manera. Las tradiciones culturales, bueno, pan. Y resulta y pasa que después en el gobierno de Santos se hablaba entonces de cultura para la paz, ¿ya? Después en el gobierno o sea, cuando se hablaba de tradiciones culturales, todo el mundo, bueno, vamos, es rescate de las tradiciones culturales, y todo el sector alrededor del rescate de las tradiciones culturales, o una gran parte del sector. Después llegó Santos, cultura para la paz, y todo el sector se fue para allá. De hecho, había gente que decía, no, que compa, usted escriba el proyecto y al final póngale paz. Ya, o sea, sí. Oye, y todo el cine que se hizo en esa época fue cine de una guerrillera que era niñita, una travesti que era desplazada, era todo de como todo alrededor de eso. Ajá. Y entonces, imagínate, yo recuerdo una vez estábamos hablando, no, que vamos a hacer, no sé, una ruta turística para la paz. No, que formación está para la paz. Y todo el mundo se fue por ahí, pam, pam. Después llegó Iván Duque con la economía naranja. Entonces, no, todo el sector prácticamente, ahí hubo un poco más de resistencia realmente, sobre todo la gente que venía ya muy metida en los temas de paz. Entonces, hubo gente, no, paz, no, sí, porque la economía naranja, porque la rentabilidad, porque el producto y el servicio, y porque la cultura es un servicio y es un producto, y hay que tener una rentabilidad, y todo lo que es el discurso de la economía naranja. Tan. Y ahora está pasando una cosa, y es que el gobierno de Petro hasta ahora no ha impuesto una agenda como en el sector de la cultura, así como sí lo hizo Duque con el tema de la economía naranja. De hecho, hasta ahora hay un ministro de Cultura que no está nombrado en propiedad. Ajá. Es no recuerdo cómo es el nombre. Entonces, no está nombrado en propiedad. Y yo no sé si es que el sector de la cultura está esperando de que el gobierno dé luces para entonces irse detrás del concepto, pero sí está sucediendo una cosa, y es que lo que está metiéndose en la agenda ya no es el rescate de las tradiciones, ya no es la cultura para la paz, ya no es la economía naranja, sino el activismo le está poniendo agenda al sector de la cultura. El activismo, en particular el activismo identitario. Es que, digámoslo así, te pongo un ejemplo. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena sacó una convocatoria precisamente en el gobierno de William Dow, donde incluso te decían, y fíjate que me pareció una actuación de buena fe, porque es que también tenemos que partir de un hecho. O sea, no se trata de generar como un rompimiento, no, sino que yo creo que lo hicieron de buena fe, donde ellos dijeron, bueno, vamos a sacar una convocatoria. Y las personas o sea, una de las sugerencias era de que tú tuvieses un certificado de una organización de derechos humanos de la ciudad de Cartagena, ¿ya? O sea, organizaciones LGTB, o las organizaciones feministas, organizaciones en general de derechos humanos. Entonces, eso a mí yo entré ahí, me pareció supremamente extraño, porque yo no tengo por qué hacer eso. Como si esas organizaciones te dieran como un aval político de mi trabajo. Ajá. Pero fíjate, pero yo quiero que se caiga en cuenta una cosa, y es que yo creo que se hizo de buena fe, como tratando de decir, hey,
Para que no aparezca un polo, digamos. O de pronto era como que para que aparezca gente que nosotros tengamos en cuenta de que tienen un trabajo de base social. Ya, y creo que pensando de buena fe y en la buena fe que ellos tuvieron, sí, pero compa, al fin y al cabo yo soy un trabajador de la cultura y yo no creo que a mí yo tenga que tener, ¿cómo se llama esa palabra? Legitimidad con una organización diferente a la del sector de la cultura. Claro. Y que ellos vengan a mí a darme un certificado para decir que el trabajo que yo hago es legítimo. No. Y además una cosa, nosotros no podemos confundir la gestión de la cultura con el activismo. Comenzando porque no somos lo mismo. Yo no soy un activista cultural. No soy un activista, yo soy un gestor de la cultura y soy un trabajador de la cultura. Lo mismo que tampoco es lo mismo gestor que artista. Ya, que tampoco es igual. Entonces, ¿qué sucede? También porque hay unas cosas, cuando se mete el tema del patrimonio entre la gestión de la cultura y el activismo, hay, digamos, tensiones y hay unos lugares donde hay unos rompimientos fuertes. ¿En cuáles? Ya, por ejemplo, una tensión que aquí, no sé si todavía estará resuelta, pero hay una tensión aquí entre la gente que trabaja los temas de historia y los que trabajan los temas ambientales. Y es el tema de la muralla con el mangle. ¿Ya? Ajá. Que hay gente que dice, no, vamos a quitar ese poco de mangle porque está tapando la muralla. Pero entonces vienen los ambientalistas y dicen, no, no vamos a quitar mangle porque le vamos a quitar el espacio a las especies que viven ahí. Entonces, prácticamente, entonces hay una tensión entre, digámoslo, entre la gente que trabaja el tema de patrimonio y la gente que trabaja el tema ambiental. Digámoslo que hay una tensión. Pero hay unos espacios donde hay un rompimiento. Y es, por ejemplo, la gente que ha venido trabajando el tema de la conservación de la corraleja con los animalistas. Ahí no hay una tensión, ahí hay un rompimiento. Y ahí no hay manera de conciliar. Hay haber más bares. No hay una conciliación de nada. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la propuesta es que eso se elimine. Pero hay gente que defiende el hecho de que eso es una tradición que viene de hace mucho tiempo, que hay muchas familias, además, cosa que es cierta, que viven alrededor que viven de eso y tal, y tal, y tal. Entonces, la gente que, te pongo esos ejemplos como para darme a entender de que hay gente que trabaja los temas culturales y que los temas culturales no necesariamente se juntan con la agenda de un movimiento activista. Y yo lo que estoy sintiendo es que cada día hay más activismo en el sector de la cultura. Y entonces es mucha corrección. ya y bastante corrección política. Y no me parece, Ricardo, porque entre otras cosas, una cosa es que tú entiendas la cultura y el trabajo artístico como un fin en sí mismo, y otra cosa es que lo entiendas como una herramienta. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú danzas y tú creas una obra de danza, tú le estás diciendo a la gente que esa es la danza, que ese es tu pensamiento y lo estás plasmando en una obra, ¿ya? Tú no necesariamente estás utilizando la danza para decirle a la gente que sea antirracista, que sea antimachista, que sea, porque ahí ya lo está usando como una herramienta para. Sí, estás diciendo una cosa profundamente hegeliana. Bueno. Son un aprendizaje hoy. No, pero justamente eso, es como que lo que dice Hegel es eso, que hay, o sea, hay como una conciencia fuera de sí. O sea, en este caso, el activismo es eso. O sea, es como la conciencia fuera del objeto cultural en sí mismo. Entonces, como está fuera, no, está separado. O sea, y está separado incluso en el nombre. Es como activismo cultural. No es como la cultura. Es activismo cultural. Está separado. No, porque uno, no sé, yo no. La historia de Charlie es muy famosa. Esta de cómo escribiste los dinosaurios. No, un día estaba en mi cuarto y se me desapareció una cosa, ¿sabes? Y me empecé a imaginar que se desaparecían las cosas. Él no estaba pensando en los milicos directamente, pero eso estaba en él. Ya eso estaba incluido en él, ya eso era conciencia en él. Okay. Ya eso era ya eso era en sí mismo en él. Y obviamente que al mismo tiempo que estaba pensando en cosas que desaparecían, pensaba también en la gente, aunque no lo supiera, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? El activismo se presenta fuera de eso. Okay. Se presenta como una cosa que es una meta en sí misma, como autoconclusiva, ya. O sea, como, no sé si escuchaste los últimos álbumes de
de esta, que es muy talentosa, Andrea Echeverri, Ajá. que es como que el ruiseñor y que no maten a las mujeres, así, así como que, marica, pero qué necesidad, o sea, tu música antes, justamente lo que jugaba era eso, o sea, tú tienes un universo de significados y de cosas que ya tienen implícita tu propia conciencia de las cosas, porque esa es la cosa, o sea, porque también existe un tipo de activismo que a mí me parece un activismo elaborado discursivamente, en ciertos puntos también profundo, convenientemente profundo, o sea, muy utilizable, quiero decir. Pero en este caso lo que uno se encuentra todo el tiempo es como el enunciado nada más. Es como que, ¿quién hizo esto? El patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Ah, no, eso sí yo no sé, marica, ¿sabes? No, termina siendo como la mano invisible del mercado, ya, le terminan dando como ese lugar. Claro. Y entonces ahí es donde me parece complicada la cosa. Yo comencé realmente a cuestionarme sobre el tema activista, los temas activistas, la corrección política y la gestión de la cultura. Un día que una persona a la que yo además aprecio mucho, que me parece una persona además muy inteligente, me dijo, el arte tiene que ser político, si no, no es arte. Esa vaina me cogió a mí y me dejó frito ya. Y yo, ¿cómo así? O sea, hace 2000 años se dijo que el ser humano era un animal político. Uno asume que el hecho mismo de tú proponerte hacer una obra de arte ya es un acto político, Claro, pero no te están hablando de eso. Te están hablando de la militancia. O sea, no te están hablando de que el arte es político, si no, no es arte. No, te están hablando de un arte militante, de que yo entonces asumo una posición con respecto a algo. Entonces, no es así ya. Entonces, te pongo un ejemplo, que realmente, finalmente, todos estos temas del activismo, cómo terminan aterrizando en el sector de la cultura y cómo terminan mostrando una cantidad de cosas con las que yo no puedo estar de acuerdo. Un día, en una reunión con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, estaba la persona que en ese momento estaba dirigiendo el instituto. Yo estaba en esa reunión y estaba hablando con los champetúos, ya que tenían los picos, los picos grandes de Cartagena, Rey de Rocha, el Imperio. Ya sé de quién estás hablando. Bueno, Era eso lo que iba a ser. Una persona. Entonces yo estaba ahí y esta persona, que además también me parece muy inteligente, que creo que le dio cara al instituto, además. O sea, aparte, porque tú sabes, Ricardo, que a veces uno entra en discusiones, pero que uno las discute, pero uno tiene que entender de que hay un trabajo y que la otra persona también actúa de buena fe. Yo confío en la buena fe de la gente, la verdad. Y pensé, y realmente pienso que incluso en esto va a decir ahora, actuó incluso también de buena fe. Estaban presentando la agenda de lo que los picos iban a hacer, ya, de los artistas. Entonces el man estaba, no, va, ta. Y cuando el man está diciendo eso, la persona que dirige el IPCC preguntó, pero ahí no hay mujeres, metan mujeres. O sea, porque en el cartel estaba John F., el otro. Entonces, que son grandes pelos que hacen un trabajo que a mí me gusta mucho. Entonces, no, pero ahí no hay mujeres, metan mujeres ahí. Y entonces, lo primero que a mí se me vino a la cabeza, yo dije, ojo, aquí está el IPCC desnudando sus miserias ahí. Y te explico por qué. Ricardo, si el Instituto de Patrimonio y Cultura tiene una agenda que diga, vamos a incluir a las mujeres de la ciudad en lo que es la champeta, en lo que es el negocio de la champeta, como negocio, como arte y tal, hagamos un programa o una línea de trabajo que diga esto, como por ejemplo, convoquemos a cuántas mujeres quieren cantar champeta en la ciudad, hagamos una selección y con esa selección entonces invirtamos en formación, creación de portafolios, que graben su música, grabémosle un álbum, por lo menos no uno a cada uno, pero sí un compilado, donde además los productores que hayan pegado las mejores canciones en los 3 últimos años sean quienes les produzcan la música y tal, y ya tú tienes un portafolio de artistas femeninas de la ciudad de Cartagena. Entonces, cuando tú te sientas con el Rey de Roya, te sientas con el Imperio,
tú les dices, oye, ven acá, yo los voy a contratar para que trabajen en la fiesta. Pero este es mi mira, trabajo. nosotros hemos venido haciendo esto, entonces por favor, para que las tengan en cuenta, ya. Entonces los manes, hey, bueno, muéstrame, ay, el videoclip ¿cuál es este? Ay, la canción, ¿y quién produjo la canción? Ah, entonces ya tú vas encontrando puntos de encuentro y tú dices, viable. Pero eso es una cosa, Ricardo. Pero otra cosa diferente es que tú desde tu activismo te pares y digas, ahí tienes que meter una mujer. Ajá, le estás enseñando al otro lo que tú no estás haciendo. Claro, claro. Tú no tienes un proyecto para vincular a las mujeres de la ciudad en el género La Champeta. Entonces, ¿por qué le vas a decir al Rey de Roya de que meta una mujer dentro de su repertorio cuando por alguna razón sabrán ellos por qué no la meten? Entonces, ¿por qué le estás exigiendo ese trabajo a ellos? ¿Por qué no lo haces tú? Y ahí es donde no, porque además a veces yo siento que el activismo no negocia. O sea, o es así o no es. Sí. Y yo no puedo con eso. Porque además en el sector cultural nosotros negociamos hasta muchas cosas. Imagínate tú eres una banda de música y esto yo creo que la gente que puede ver este podcast y lo sabrá claramente de que tú tienes una banda musical y tú tienes una vaina que se llama el rider técnico, que son las características específicas para tú tocar. Tú mandas el rider técnico y siempre por lo general te van a mandar un contra rider. Y es que te van a decir, por ejemplo, tú pediste la planta Fender no sé qué vaina y en Mandea ya no la tienen. O tú pediste el piano no sé qué vaina porque ese es el que te gusta a ti y vas a tocar en otra ciudad y no te puedes llevar tu piano. Marica, la empresa no la tiene. Es lo que hay, te dice. Te dicen, o sea, te negocia. Entonces tú desde tu vaina tú negocias y tú dices, bueno, dale, todo bien, yo toco con esto, con esto, con esto y con esto. O sea, siempre hay, digámoslo así, una intención de hacer las cosas y saber que estamos trabajando como en un escenario de escasez y eso nos lleva, creo yo, a un estado de negociar cosas. Pero a veces yo siento que el activismo no negocia. Entonces, o sea, es así porque es que tiene que ser así, no me parece. Entonces, por ejemplo, el IPCC, mi sugerencia estimada es que si quieren que las mujeres en la ciudad participen de la champeta, hagan un programa para que eso pase y métanle plata. Porque lo otro que sería gravísimo es que se estaría haciendo un activismo, digámoslo así, feminista, y que cuando te digan que esa vaina vale 100 millones de pesos, entonces se te acabó el feminismo. Sí, sí me entiendes, eso sería grave. Entonces, mi invitación es, y entonces eso es un ejemplo que te estoy poniendo, cuando yo veo en esos casos específicos que el activismo se está metiendo en la gestión de la cultura y que no lo está haciendo bien. Claro. Ya. Javi, yo te veo con perfil de director del IPCC. ¿Alguna vez te gustaría hacerlo? A mí me gustaría ser parte de la construcción de una política pública cultural para la ciudad. Ya. ¿Cuál crees tú que es como el lugar? Yo creo que ya vamos cerrando porque ya vamos como para la hora de grabación. Y para ir cerrando un poco eso, me gustaría como saber cuál es el lugar donde tú crees que hay que trabajar más fuerte. ¿Cuál sería tu propuesta en ese caso? Y de qué modo también uno construye como escena, ¿sabes? Cultural. Ricardo, la propuesta que yo tengo o que yo he venido analizando para el tema del sector y la cultura en la ciudad tiene que ver más que todo con un concepto que se llama la vida cultural y cómo los artistas y los gestores pueden hacer parte de esa vida cultural, ¿ya? Y creo que eso se entiende en la medida de que haya un entendimiento entre el instituto que propone la política pública cultural, pero de una manera articulada con el sector. Y que estos dos juntos le propongan una agenda a la ciudad, ¿ya? Y que el ciudadano común y corriente se sienta incluido dentro de una agenda cultural. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora hay un instituto que se entiende con los artistas. Entonces hay una vaina donde hay convocatorias, no hay convocatorias,
hay poca plata para el sector, no sé qué vaina. Entonces pareciera que la política pública del Instituto de Patrimonio y Cultura estuviese dirigida a los artistas, con excepción de, por ejemplo, el Festival del Frito, de pronto lo que se está haciendo en las bibliotecas, el Festival del Pastel, que eso habría que verlo al detalle también. Pero entonces, con algunas excepciones, se queda la discusión entre el IPCC y los artistas. Y no debería ser así, debería ser una unión para brindarle una oferta a la ciudad. Porque yo te voy a decir algo. ¿Cuál es la oferta cultural que están recibiendo los mototaxistas? Ninguna. Compa, hay que vincular a la gente dentro de la agenda cultural del distrito. Porque además, yo que soy un partidario, a mí no me gusta el arte con moraleja, me aburre. Ya, te lo digo de verdad. Pero yo sí entiendo de que si tú eres un instituto de una ciudad que desarrolla e implementa la política cultural, tú tienes que tener una visión de ciudadano. ¿Cuál es el ciudadano que tú quieres para Cartagena? Claro. Y cómo los artistas y los gestores de la ciudad se articulan junto contigo para llegar a esa construcción de ciudadanos. ¿Qué tiene que ver con qué? Con que nosotros nos autorreconozcamos como cartageneros, como que tengamos, por ejemplo, temas, o sea, empatía con la gente, temas de identidad, temas de goce de lo que es el arte, la cultura, o sea, no sé, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se unan estas dos cosas para ofrecerle a la ciudad, que no se quede la discusión de lo cultural entre el instituto y los artistas y la poquita gente que va de pronto a algunos eventos. Eso que estás diciendo me parece muy importante porque justamente la producción del discurso cultural de la ciudad ha proveído una especie de hipótesis de conflicto en la que el enemigo es el vecino. En el country acaba de pasar que levantaron las talanqueras, no sé si viste, No. porque la gente del country pensaba que los enemigos eran los del barrio de al lado. Y muchas veces acá viviendo en el Paraguay nos pasaba que nos decían, no, los de Chile son malos, Sí, ¿sabes? sí pasa. Porque hay como De las lomas. los de las lomas, Sí. porque hay como una construcción de un discurso cultural que divide la ciudad entre buenos y malos también, Claro. entre buena cultura y mala cultura. La cultura que hemos proveído no está diseñada para todo el mundo. Y tiene también que ver con el tipo de cultura o la definición de cultura que han definido las instituciones para todos. Que en buen sentido es como que folclore por un lado, Sí. para el pueblo, y para la alta cultura es esa música clásica que no escucha nadie y que ni ellos mismos entienden. Ya. Y que no vincula, porque es que hay que vincular a la ciudad. O sea, es un proyecto cultural para el ciudadano. El señor de aquí abajo que vende la ferretería, ¿cómo tú lo incluyes dentro de la oferta cultural? ¿Cómo la ciudadanía hace parte de eso? Y no en una discusión entre un instituto y unos gestores inconformes, un instituto que no tiene financiación y que esa vaina se queda ahí. ¿Ya? Entonces no. Ricardo, con relación a agricultura, yo me he venido manifestando en redes sociales en varias ocasiones por el tema de las convocatorias. Yo creo que es necesario, y a mí el miedo que me da es que ese instituto lo terminen cerrando. Y yo creo que el departamento ha perdido mucho con esta administración y va a perder aún mucho más con el cierre de ese instituto. Entonces ya esta administración, ya este es su último año, en el primer año no hicieron convocatorias y no es que la convocatoria sea lo único que hay que hacer, pero es un elemento muy importante que también da a entender la capacidad de gestión de ese mismo instituto y de las personas que los lideran. Claro. Entonces no se hizo, y cuando tú llegas allá te ofrecen, bueno, está bien, yo te ofrezco mis redes sociales, yo te ofrezco difusión. ¿Y cuál es la difusión de ellos? Poner posts de que tú haces para tu evento o para tu actividad en las redes sociales de ellos. Entonces eso es lo que te ofrece. Han apoyado algunos proyectos, han metido plata por aquí, por allá. Digamos, los procesos de formación que ellos desarrollan no son largos, o sea, no es una cosa que puede durar 8 meses. Y yo te digo una cosa, yo que he trabajado en temas de formación en música y en danza, los proyectos muchos llevan años.
y los niños todavía están en esos procesos. Entonces me parece que el departamento realmente ha perdido mucho, mucho con esa gente. Por ahí anunciaron que van a sacar una convocatoria este año y esa convocatoria todavía no ha salido. Ya vamos para junio. Ya estábamos en junio, perdón. Esa convocatoria tiene que salir, tiene que tener un plazo para que la gente presente los proyectos. Después de eso la gente comienza a ejecutar. Después de eso se da un anticipo. Después del anticipo al final se da ¿cómo es que ya la plata final? Y yo me pregunto a qué hora van a sacar eso. Sí, si no sale en junio no va a salir. Hay que darlo por hecho que no va a Está salir. rarísimo. Sí, ya todas las convocatorias, todas las instituciones ya Está raro. generalmente que en marzo salen todas las convocatorias. Enero, febrero, sí, en marzo, abril. Marzo y entregan el premio más o menos como en junio y van cerrando como en agosto. Las que son más largas, las que son más largas terminan como en noviembre o por ahí, ¿no? Entonces, y además es un año electoral, o sea que yo no sé si es que están esperando que comience ¿cómo es? La contienda electoral, entonces para que eso de alguna manera les dé un oxígeno que no han tenido en todo este tiempo. Ajá. Y que además también quiero dejar algo sentado, el conflicto conmigo y con la administración de ICUTUR, porque quiero hacer énfasis que no es el instituto, sino es esta administración. En la época de la pandemia, por ejemplo, desde el gobierno nacional, que en ese momento era el de Iván Duque, entregaron unos estímulos a la gente. Y a mí me llamaba la atención cómo las cabezas, o sea, el director del instituto publicaba videos de personas, de gestores culturales de los municipios agradeciéndole a él por eso. Eso, o sea, era como hacer política con la hambre de la gente en medio de una pandemia. Hermano, eso a mí me pareció una bajeza con el sector, ya. Y yo quiero decirlo y quiero dejar sentado eso, quiero que la gente lo sepa. Porque yo de pronto, de manera inicial, vi que eso no estaba bien, sobre todo cuando tú vienes de trabajar con gente, de gente de los municipios, cuando tú sabes lo que pasa a la gente, el trabajo que pasa para sacar un proyecto adelante, hacer política y posicionar tu nombre con base del hambre de la gente, que mucha gente está pasando era hambre, eso no estuvo bien. Y además eso se suma a toda esta falta de gestión que ha tenido todos estos años, donde muchos festivales se dejaron de hacer, donde lo que ofrece a la gente... y Couture pagaba el festival de oveja, le daba... el de oveja es el de oveja del Sucre. Ellos apoyaron el Festival de Gaitas de San Jacinto. Ajá. Lo han venido apoyando. Y ya no lo apoyaron más después de... No, pero ellos han venido dando varios apoyos. Okay. Lo que pasa es que tú comparas la oferta que venía desde los anteriores gobiernos, que estaban Administraciones. a las otras administraciones, y esto se redujo a nada. O sea, se redujo a nada. Como a financiar lo que ya está hecho. Incluso y cosas que se dejaron de hacer. Entonces, el llamado realmente es que ojalá ese instituto se revitalice. Ojalá, porque ya no fue, ya esto se fue así, como dice, ya se fue así. Pero sí, yo esperaría por el fortalecimiento del sector del departamento de Bolívar, que ojalá la próxima administración sí se lo tome en serio. Ojalá. Porque hay gente que vive de la cultura, hay gente que esto le sirve, hay gente que se beneficia con esto. Ahorita que estábamos hablando de eso, caí en cuenta de eso, que probablemente este modelo a quien mejor le hace a la gente de los pueblos, y Couture justamente ofrece la oferta que provee, es una oferta más de tipo rural, si se quiere. Sí, claro. Y eso lo hace todavía más necesario. Claro, pero hoy estamos en esto. Y bueno, y nada, y gracias por invitarme a tu espacio, al espacio de ustedes. Gracias a ti, Javi. Una conversación bien chévere. ¿Y estuviste cómodo? No, por supuesto. No es muy distinto esto que el pasillo de comunicación, man. Ey, sí. Bueno, nada, gente, suscríbanse, por favor, nos hace bastante bien, comenten y nos vemos a la próxima. A mí no me sirve de nada si yo voy a Palacio y visito a don Javier, que es un maestro de gaita y tal cosa,
y en A Pie Pelado me siento con don Javier y lo escucho y ya. O sea, yo no veo sentido en eso. Está bien, está bien. O sea, sí tiene su magia visitarlo y hablar con don Javier, pero algo que nosotros hemos aprendido a aplicar desde aquí mismo, desde Libertad, es que hay cosas que uno no debe ya ir como que desligando. No es lo mismo invitar a Miguelito al colegio y encerrar a Miguelito en el colegio a que unas 2, 3 personas lo escuchen, a tener a Miguelito en el parque y que la comunidad sea la que lo escuche. ¿Sí me entiendes? Por eso es que digo, si vamos a hacer un A Pie Pelado que vaya a visitar, no sé, a los gaiteros de San Jacinto, vamos a decirlo de esa manera. Sí, los gaiteros de San Jacinto tienen un reconocimiento y son muy, muy famosos en el tema. Pero qué bacano podría ser que sea también la comunidad la que se vincule con ese proceso, que ya la comunidad sepa que se va a hacerse algo como A Pie Pelado y que ese día vamos, nos reunimos con ellos y empiecen a escuchar verdaderamente la historia de cada uno, del que toca la gaita, del que toca, que muchas veces dicen, los gaiteros de San Jacinto, pero ¿quiénes son? ¿Quién es ese señor? Vale, ya desde ya para que la gente empiece verdaderamente a valorar lo que se hace desde el arte, lo que se hace desde la cultura, y más que todo, porque la cultura en este momento tiene una pieza fundamental que es la de tejer, la de construir, ¿sí me entiendes? La de construir un país en paz.